Corría el año de 1989, Querétaro, un estado tranquilo, tradicionalista y conservador. Pero todo cambió. Un lunes 24 de abril parecía un día normal, pero una tragedia en casa de Claudia Mijangos, el horror se apoderaba. Era otro Querétaro. Siendo yo apenas un adolescente, recuerdo esa nefasta y terrible noticia que corría rápidamente por los medios de comunicación del sangriento asesinato de 3 menores a manos de su madre. Horas antes, en la noche del domingo 23, Claudia Mijangos había llamado a su amiga Verónica Vázquez para decirle que escuchaba y veía cosas, ángeles y demonios, que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Claudia llama nuevamente a su amiga a 3-4 de la mañana. Vázquez le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien y que el otro día por la mañana iría a visitarla. Cuando llegó aproximadamente a las 8 de la mañana a la casa marcada con el número 408 de la calle Hacienda Vejil de la colonia Jardines de la Hacienda, presenciaba una escena que parecía sacada de una película de horror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchadas de sangre. Las escaleras se encontraban con un gran charco y en las paredes había huellas de manos. Caminó por la casa, las paredes ensangrentadas le advirtieron que algo estaba muy mal, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredito de 6 años y la recámara de las niñas y el baño. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuadro que se ofrecía era aterrador. Al ver que sobre la cama king size de la recámara principal se encontraban los cuerpos sin vida de los 3 niños, cubiertos con una colcha de color naranja, apilados uno sobre el otro. Al lado se encontraban Claudia. Parecía que estaba muerta. Al ver la horrible escena, Verónica llamó a la policía y el padre de los niños, Alfredo Castaños. Vecinos fisgones y policías, agentes ministeriales, murmullos se escuchaban de todo el movimiento que fuera y dentro se formaba. Sin ninguna objeción de la policía, eran otros tiempos. Los periodistas cruzaban las rejas metálicas, entraban y salían a la casa de Claudia Mijangos, quien ya en su momento había sido trasladada al hospital del IMSS porque presentaba cortaduras en muñecas de ambas manos. Un día antes, Castaños había llevado a una kermés escolar a sus 3 hijos. Al terminar el evento, los había regresado a la casa donde vivían con su madre, y él se retiró. Desde hace meses, Claudia y Alfredo se encontraban en un proceso de divorcio, por eso ya no compartían la casa. Los peritos describen que al parecer el primero que asesinó fue al niño amputándole un brazo, después a la niña Ana Belén de 9 años, apuñalada en numerosas ocasiones en su misma cama, y por último a Claudia María, quien dicen según el peritaje, ella trató de salvarse corriendo, siendo alcanzada por la hiena, dando repetibles puñaladas. Dando muerte, la arrastró para llevarla hasta la cama como hizo con los otros 2, y al último ella quiso quitarse la vida, quedó al lado de ellos. Al llegar los policías la despertaron y la enviaron en ambulancia por estado de shock que presentaba. En el hospital, después de horas, cuando despertó, agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado. Ella solo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela, que la dejaran ir. Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños creyéndolo responsable de los hechos de un principio. Declaró lo que él sabía. Después de la kermés, un día antes de lo sucedido por la noche, los llevó a casa de su madre. Cuando los dejó, discutieron una vez más. Era cosa habitual desde hace mucho tiempo. Él le dijo que volvieran, que podían arreglar las cosas, pero ella una vez más lo rechazó. Eso fue todo lo que él sabía de aquellas horas en las que sucedió el terrible multihomicidio. Alfredo sabía más, pero no lo relacionó. Sabía que una de las causas por las que se estaba divorciando era porque Claudia se había enamorado de otro hombre. Claudia, que estudió comercio y fue reina de belleza en su natal Sinaloa, se había mudado con Alfredo unos años atrás a Querétaro. Montó una exclusiva tienda de ropa en el centro de la ciudad con la herencia que había recibido debido a la muerte de sus padres, y metió a sus hijos a una escuela católica, el Colegio Fray Luis de León, en donde hasta la fecha imparten las clases padres de la Orden de los Agustinos Recoletos. Todo parecía perfecto, una familia con una estabilidad económica bien. Mijangos se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció a dar las clases de ética y catecismo a los alumnos. Ahí conoció al padre Ramón. El padre Ramón era un tipazo, así lo definían. Además de joven y amable, era muy guapo, con sus ojos azul y su 1,90 de metro de estatura. Ella se enamoró. Claudia cada vez se alejaba más de su esposo y era habitual encontrarla en la escuela en las clases de catecismo. Al padre Ramón tampoco le era indiferente y comenzaron un romance, o al menos eso apuntaban versiones, porque la escuela jamás dijo nada al respecto ni se comprobó nada. Únicamente la arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de los asesinatos. De esta relación prohibida sabía el director de la escuela, el padre Rigoberto, tanto así que habló del tema con el mismo padre Ramón y con el esposo de Claudia. El padre de Rigoberto le recomendó a Alfredo que él fuera quien se quedara con la custodia de los niños, no su madre.
Al parecer, después de estas advertencias o pláticas que tuvo el padre Ramón con el director de la escuela, él ya no quiso continuar con el idilio que mantenía con Claudia. También le pesaba demasiado la traición a los votos que había hecho cuando se ordenó sacerdote. Por todo esto, el padre Ramón decidió no hablar con Claudia. Mijangos no lo tomó nada bien. Lo buscaba, lo seguía, diría años más tarde el padre Rigoberto. Claudia entonces empezó a hablar de que escuchaba voces, que tenían que estar juntos. Ella nunca perdió la esperanza de estar con el padre Ramón. Según dicen los peritos, este evento fue tan fuerte para ella que detonó el problema de salud mental que venía arrastrando. Una amiga de ella cuenta que con sus hijos siempre fue una madre cariñosa, que con la gente amable, pero unos meses antes mostraba actitudes extrañas pero nunca violentas. Sin embargo, el terapeuta de pareja al que habían estado acudiendo Claudia y Alfredo, en un intento desesperado de él de recuperar su matrimonio, contó que sí había advertido conductas violentas. El terapeuta nunca pensó que escalarían tanto, pues era durante la terapia en donde los dos discutían y se levantaban la voz. El terapeuta les recomendó que se divorciaran por lo que dañado que estaba ya su relación. Pero el mayor episodio de violencia que había ocurrido hasta entonces por parte de Claudia fue la vez que a medianoche sacó a Alfredo al patio de la casa y lo dejó ahí en puros calzones por horas. El domingo 23 de abril, la discusión tan fuerte que tuvieron, los gritos los escucharon los vecinos, pero no intervinieron. Alfredo se retiró, nunca se imaginó lo que después sucedería. Los peritos afirmaron que por lo menos había de 8 a 10 litros de sangre distribuidos por la casa. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, 2 cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos cachas de madera color café, limpios, y un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María de 11 años y Ana Belén de 9 años, caído sobre la alfombra y lleno de sangre. En la madrugada del 24 de abril, las voces al interior de la cabeza de Mijangos no paraban de hablarle. Le dijeron que sus niños eran demonios que impedían que estuviera con el padre Ramón. Los mató. Mijangos fue interrogada y no recordaba lo ocurrido. Parecía desconocer el destino final de sus hijos. Según el interrogatorio, deliraba diciendo que sus hijos dormían y que ella debía preparar el desayuno. Luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos al colegio. Tras las investigaciones se apreciaron los problemas psicológicos que presentaba, por lo que se determinó tras algunos estudios que en el momento de la tragedia, Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicológico. Mijangos enfrentó su proceso penal en Querétaro y finalmente el 19 de septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. El juez le impuso la sentencia más alta que se puede dictar en este tipo de casos, 30 años, saliendo la edad de 63 años el 24 de abril de 2019, siendo esperada por su sobrina, quien llegó al exterior del penal para así recogerla y abordar la camioneta en la cual ambas se retirarían, y aún se desconoce su paradero. La casa de la hiena de Querétaro, en donde ocurrieron los trágicos asesinatos, durante años fue el escenario para rituales satánicos y visitado por urbex paranormales hasta que este fue tapado por